Constanza Moreira en nuestros estudios. Emiliano, buenas noches, bienvenido. Gracias, Aldo. Buenas noches a todos. Un momento de conmoción política, pero de tranquilidad institucional. Así definió el presidente Tabaré Vázquez la situación que estamos viviendo desde el sábado pasado. Ese día, ustedes saben, Raúl Sendic compareció ante el Plenario Nacional del Frente Amplio y sorprendió a todos anunciando su renuncia al cargo de vicepresidente de la República. ¿Cómo está procesando ese shock el oficialismo? De eso es que vamos a conversar con la senadora Constanza Moreira, líder del sector Casa Grande. Senadora, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Usted no estaba en el país? No. ¿Cuando se desarrolló el plenario? No, estaba en Quito. ¿Y cómo reaccionó cuando se enteró? Bueno, a ver, yo creo que la renuncia es una sorpresa y no lo es. En el sentido de que la presión, primero de la llamada opinión pública, luego el Frente Amplio va internalizando esos malhumores, esas discusiones que creo que dividen al Frente Amplio y a los sectores dentro del Frente Amplio. Realmente luego de conocido el fallo del Tribunal de Conducta Política, la cosa se pone muy complicada, muy complicada para él, ¿no? Muy complicada para Sendic, complicada para el Frente. Hay un esfuerzo de sancionarlo, de encontrar una sanción administrable políticamente. Y bueno, alguien dijo, y Sendic se da a sí mismo la máxima sanción. Esto en el corto plazo. Pero veamos. Si uno lo mira en el acuerdo, plazo más largo, la probabilidad de que Sendic renunciara en el plenario siempre estuvo. Siempre estuvo. Siempre estuvo. Pero él mismo había dicho que no iba a renunciar, sino que al revés, iba a defenderse. Ese acuerdo, ese consenso que se había ido logrando en las horas previas y sobre todo el viernes, esa declaración que estaba gestándose, de algún modo lo empujó. ¿Entiende usted? No, creo que no. Incluía sanciones graves, ¿no? Reprobaba su conducta, lo cesaba en su función de presidente de la Agrupación Nacional de Gobierno. Vamos a entendernos. Lo inhabilitaba como candidato común. Básicamente lo que hacía ese acuerdo en el cual participó la 711, no fue un acuerdo que se hiciera sin la 711. Esto quiero decirlo porque en el medio de todo el panorama tan complicado que se fue armando, la 711 participó de la redacción de esa sanción. La sanción, bueno, incluía no presidir la Agrupación Nacional de Gobierno. La Agrupación de Gobierno es un organismo interno del Frente, tampoco es que se reúne tanto. Lo inhabilitaba para ser candidato común. Y terminaba con una frase enigmática. Descartamos que el compañero Raúl Sendic asumirá con lealtad frente amplista las resoluciones de este plenario nacional. Yo la explico. A ver. Allí hubo muchas discusiones, desde la discusión de aceptamos totalmente el fallo del Tribunal de Conducta Política. Hubo muchos que cuestionaron algunos aspectos de ese fallo. Por supuesto que hubo grupos que pidieron la renuncia mucho antes. Eso no era de recibo para la inmensa mayoría de los frente amplistas, ni era la tarea del plenario. Y luego esa frase tan enigmática y tan problemática de descartar que el compañero asuma era porque en una redacción original poco menos que se decía, y ahora usted asuma lo que le... Bueno, a ver, por supuesto que lo iba a asumir, entonces... Se lo estaba invitando a que renunciara al cargo de vicepresidente. Algunos sí, otros no. Algo para lo cual el Frente Amplio como tal no tenía autoridad. Algunos sí, otros no. Yo creo que sí, la crónica de una muerte anunciada, creo que después del fallo del tribunal, creo que el mal humor... y la condena que, insisto, entre comillas, la opinión pública empezó a tejer a propósito de los dos grandes episodios ocasionados en los medios de comunicación. El primero es El Observador y el título, el segundo son las tarjetas y búsquedas, es decir, son cosas externas que lo colocan a él en una posición muy desventajosa, él tampoco declara bien, en fin... hay un momento, no sabría explicar cuál, en que ese mal humor ciudadano, pero expresado a través de las redes, salen las encuestas sobre la caída de su popularidad, en fin, el Frente lo va internalizando, lo incorpora como propio, y entonces a partir de allí creo que es dentro del Frente que empiezan a producirse las condenas. Y eso fue muy claro en la última semana. En la última semana, después de la difusión... Es que el fallo del Tribunal de Conducta Política es también eso, porque vamos a entendernos, es un tribunal de conducta político, es un tribunal político, no es un grupo de jueces especializados en
No es la Junta de Ética y Transparencia, es un fallo político, y me parece que ese fallo, que si uno lo lee con mucho detalle, el fallo dice, bueno, a ver, el compañero en el 2011 hizo un reglamento para el uso de la tarjeta corporativa que él mismo no observó porque no adjunta los comprobantes de sus gastos, y esto forma parte de la rendición de cuentas que está en el artículo tal de la tarjeta. No es tanto, ¿no? No es tanto. No. Uno lo mira en el concierto de América Latina. Entonces, pero dice cosas severas, ¿no? Dice que el fallo, dice que la conducta es inaceptable. Compromete su responsabilidad ética y política con incumplimiento reiterado de normas de control. De normas de control. El cuadro general que presentan los actos reseñados del compañero Sendik no deja dudas de un modo de proceder inaceptable. Yo creo que esa es la piedra de toque, digamos. La palabra inaceptable, pero siempre se está refiriendo a lo mismo, siempre se está refiriendo a la no rendición de cuentas de los gastos de la tarjeta. Incluso inicialmente en esa moción de acuerdo se iba a incluir pedirle a Sendik que devolviera la plata, eso se sacó, pero resumiendo, yo no tengo duda que hubo razones de último momento que pesaron en la conducta de Sendik, pero creo que dado el desenlace que se empieza a dar adentro del frente, si eso no hubiera pasado, quizá Sendik todavía estaba, pero dado el desenlace que empieza a pasar adentro del frente, la advertencia del propio Tabaré Vázquez de que él, si tuviera un dictamen negativo del Tribunal de Conducta Política, renunciaría, de su compañero de fórmula, y el conocimiento del fallo creo que es lo que determina la renuncia. Renuncia, y lo curioso es que no termina teniendo sanción del plenario del Frente Amplio. Bueno, eso no importa nada, la verdad, Emiliano. El plenario se reunía para discutir el dictamen del Tribunal de Conducta Acabamos Política. de alguna manera de forzar a renunciar a un vicepresidente. La verdad es que en la escala y en el tamaño de las cosas, después de decir si tiene sanción, no tiene sanción, mire, el de la Agrupación Nacional de Gobierno ya no va a poder ser parte. Él ni renuncia, como senador, él renuncia, ni como vicepresidente. Pero no hace autocrítica, no pide disculpas. Al revés, renuncia molesto con el Frente Amplio. Su discurso en el plenario es contra los manejos que ha habido, contra el Tribunal de Conducta Política, tiene hasta una reacción, contra Miranda, el presidente. Tiene una reacción a propósito de la forma en que Miranda conduce esto. Y la verdad, Emiliano, sobre si Sendik se hace cargo de sus horarios o no, pregúnteselo a Sendik. No, pero yo lo que la creo pregunta es si no quedó pendiente el tema de la sanción. Hay quienes en el Frente Amplio sostienen que sí. Darío Pérez, por mencionar un ejemplo. Por favor. A mí me parece, la verdad, bastante menor. Llevamos a la renuncia a un vicepresidente, luego de someterlo a todo el escarnio público que es capaz, yo creo que, a todo el escarnio público al cual no fue sometido nadie antes de esta forma y con esta situación de tierra quemada. Me parece que las ceremonias de la destitución, las ceremonias destituyentes de Sendik, son un antes y un después en una cultura política uruguaya bastante sobria. ¿A quién le preguntan sobre su orientación sexual en Uruguay? Se lo preguntaron a él. Hay ahí una inauguración de una ferocidad política. Creo yo que algunos periodistas, algunos medios de comunicación colaboran enormemente a esta cosa de tierra arrasada. Y luego el Frente se defiende diciendo, bueno, no nos van a destituir un vicepresidente, en todo caso ese problema lo resolvemos nosotros. Y creo que eso es lo que el Frente hace. Y creo que Sendik muy dignamente termina resolviendo esto. Y lo que le queda al Frente Amplio de ahora en adelante es bastante, ¿no? Muchas cosas. Le pregunto, tomando como base la propia resolución del sábado, el cuarto punto, ese que hace un llamado a todos los compañeros y compañeras frente amplistas en cumplimiento de funciones de gobierno parlamentarias, a ser celosos guardianes y atentos vigilantes en nuestra función, velar fielmente por la unidad, integridad y los valores, la transparencia, la honestidad y la ética en nuestra gestión. ¿Qué es esto? ¿Qué perciben ustedes que está haciendo falta? Yo les voy a dar mi opinión. Sí. Para mí, el Frente Amplio, después de sus 2 primeros periodos de gobierno, y sabiendo que la atención va a estar puesta en cuestiones éticas y morales,
porque la verdad que hace mucho tiempo que de este país ha desaparecido una discusión política profunda. Si uno mira el programa de campaña de la oposición es bastante parecido al del Frente en ese sentido. Nuestras ideas han triunfado, por decirlo de alguna manera. Esas grandes ideas. Sí, tengo esa impresión, sí. En el plano de la agenda de derechos, sin duda, y en muchos otros planos también, creo que el Frente Amplio, en tanto guardián del Estado, digamos, no solo como Frente Amplio, tendrá que extremar todos los mecanismos de contralor y auditoría habidos y por haber. Tú y yo, Emilia, hemos tenido una discusión a propósito de las tarjetas corporativas, que yo digo, bueno, que se eliminen las tarjetas corporativas. Tú has sostenido que las tarjetas corporativas permitían la trazabilidad del gasto. Claro, para mí son un instrumento está muy bien, útil. Pero yo creo que el tema es tener los comprobantes. A ver, yo creo que para hacer negocios con empresas públicas no se precisan cenas fastuosas, se pueden hacer negocios con una mesa y un café de por medio, es decir, que todo eso puede ser reducido. Pero esto implica que el Frente Amplio tenga esta actitud en relación a todo el Estado, no solamente a los propios, ¿no? Porque la transparencia y el uso de las tarjetas corporativas afectan a todos los directores de ANCAP. Y bueno, la verdad es que el propio fallo del Tribunal de Conducta Política, estoy sin los lentes, pero también dice, que esa parte no la leíste, que en el recién a partir del 2005 se empiezan a regularizar las cosas en ANCAP. Pero entonces, el Frente Amplio se descuidó y tiene que apretar las clavijas ahora. No, yo creo que había una práctica institucional y una cultura del uso de las tarjetas, como la hay del uso de los viáticos, que viene de hace mucho tiempo. Ahora el ojo se ha puesto en eso. No creo que sean cosas tan difíciles de cambiar, pero bueno, lo cierto es que el Tribunal de Cuentas ni objetó, ¿no?, esos gastos. Y lo último, porque el tiempo se nos va, sí. También a propósito de lo que viene. En la última entrevista que tuvimos en la radio, usted decía que el Frente Amplio debe incorporar un sistema que evalúe previamente a quienes van a ocupar cargos políticos y luego evalúe cómo fue la gestión de cada uno de ellos. ¿Eso se está procesando? ¿Ha tenido algún trámite ahora? Nosotros como Casa Grande hicimos esa propuesta en sentido concreto, que cuando venía la resolución del tribunal, al cual la renuncia del Sendic dejó por el camino, pero cuando venía la resolución del tribunal, el Frente Amplio dijera, bueno, vamos a darnos un ejercicio de evaluación antes y después de los cargos de confianza, de su currículum, de sus idoneidades técnicas, de sus idoneidades morales y luego un desempeño de sus evaluaciones en el ejercicio efectivo del cargo. Creo que si el Frente Amplio hubiera asumido esta tarea antes, no por Sendic, lo tiene que encarar absolutamente. Para ahora, para este año, es una asignatura para ahora, para dentro de 3 meses. ¿Sí? Sí. ¿Lo van a discutir, van a impulsar ahora ese debate? Y bueno, falta eso que se llama la voluntad política de hacerlo, pero yo creo que sí, porque finalmente el Frente Amplio es el más embromado en esto. Obviamente no hay crisis institucional en Uruguay, mañana asume Lucía, la semana que viene vamos a tener presidenta y vicepresidenta mujeres, vamos a tener un gobierno femenino, luego de no haber tenido ninguna mujer en la fórmula, pero creo que sacando esta forma que el sistema tendrá de digerir lo que procesó, el capítulo le queda todo al Frente Amplio, porque el Frente Amplio es rehén de su ética, de lo que es y de lo que parece ser. Gracias por acompañarnos esta noche. Seguimos en Telemundo. Emiliano.